Buenas noches, mi nombre es Alejandra Cordero y esta es una exposición sobre el curso de cumplimientos tributarios y otros impuestos. Bueno, lo primero que se nos solicita es explicar un poco sobre los dos sujetos que participan en los aspectos tributarios. Bueno, está el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto pasivo es quien debe de cumplir con la obligación tributaria principal, o sea, el pago. En este caso, o más conocido como el contribuyente, pueden ser personas físicas, personas jurídicas, y también están los responsables, que no necesariamente son contribuyentes del impuesto. Estos deben de cumplir con los deberes formales, así como el deber principal, que es el de pagar el tributo. Luego está el sujeto activo. El sujeto activo siempre tiene que ser una empresa, o como su requisito principal es que tiene que ser un ente público. Y el más conocido es la Administración Tributaria o la Dirección General Tributaria, pero también está la Dirección General de Aduanas, también están las municipalidades y cualquier otro ente que sea público que cobre impuestos. Luego se nos solicita que expliquemos un poco sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y los deberes formales. Ok, vamos a ver. Las obligaciones tributarias se dividen como en los deberes formales, accesorios pecuniarios y obligación tributaria principal. La obligación tributaria principal siempre va a ser el pago del tributo. Luego están los deberes formales. Estos deberes formales tienen como función el generar o tener controles necesarios que ayuden a determinar el tributo a pagar. Por eso es que un deber formal es la presentación en sí de la declaración, porque ahí es donde yo suministro toda mi información a la administración tributaria y con esto se puede determinar el impuesto que yo voy a pagar. Los deberes formales son varios. Está la inscripción, cuando me cambio de domicilio, hay muchos que vamos a explicar más adelante. Ok, ¿cuál es la importancia de esos deberes formales? Como ya lo mencioné, la importancia es que ellos nos sirven para controlar, o le sirven a la administración tributaria para controlar a los contribuyentes, para así obtener la información fiable y la información al día sobre los tributos que van a pagar, y además la información en sí del contribuyente o del responsable. Ahora bien, esa es la mayor importancia. ¿Cuáles son algunos deberes formales? Bueno, llevar libros, llevar los archivos, los registros contables, la inscripción de los registros pertinentes, se deben de presentar todas las declaraciones correspondientes a cualquier tipo de impuesto, también las informativas, se debe conservar de forma ordenada toda esa información contable, se debe facilitar a los funcionarios de Hacienda la información que soliciten, se les debe dejar inspeccionar, verificar nuestro espacio físico de nuestras oficinas y demás. También se debe cuando hacemos algún cambio de domicilio fiscal, algún cambio de representante, cualquier tipo de estos cambios es un deber formal. Ahora, el deber principal es el de la inscripción. Ese se hace por medio del formulario de 140 y es el primero que vamos a hacer cuando vamos a realizar alguna actividad lucrativa. Entonces, esos deberes formales muchas veces los confundimos con las obligaciones que tenemos que hacer del pago, digamos, pero en realidad es un deber, es una formalidad lo que vamos a hacer. Ok, la administración tributaria tiene diferentes funciones. En sí son 6. Gestión, fiscalización, informática, recaudación, normativa y valoración. Y de hecho, así está dividido en departamentos, ¿verdad? Entonces, dentro de esta exposición vamos a hablar en sí del de gestión. Ahora que está tan de moda por todo esto del COVID, gestión es la primera línea en la administración tributaria, como es los doctores ante esta enfermedad tan grave. Ok, entonces esa es la primera línea de defensa. ¿Por qué? Porque es la que me dice inscríbase, es la que me dice si cambia domicilio fiscal, es la que me dice tiene que presentar declaraciones, es la que me realiza las sanciones, es la que me puede cerrar el local. Entonces dentro de sus funciones
es determinar si los sujetos pasivos cumplen con sus obligaciones tributarias. Por medio de este departamento es que se realiza. O sea, lo que hace es controlar esos deberes formales que tienen los contribuyentes. Luego se nos solicita también investigar un poco sobre a qué se refiere el salario base en las leyes tributarias. Es muy común ver que en las leyes tributarias se habla de las sanciones y demás, se habla de salario base. Ok, las sanciones son 8 salarios bases, 50% de un salario base. Entonces, es importante conocer el significado de esto. Ok, en el Código de Normas y Procedimientos, en el artículo 68, indica que el concepto de salario base es la denominación que se utiliza en la ley 7337, específicamente en el artículo 2. Y esta ley lo que dice es que el salario base corresponde al monto equivalente del salario mensual del oficinista 1, que aparece en la relación de los puestos de la Ley del Presupuesto Ordinario de la República, aprobado en los meses de noviembre. Ok. Muchas veces oficinista 1 no se encuentra, por ejemplo, en el Poder Judicial, este puesto se llama auxiliar administrativo 1. Ok. Ese puesto no significa que no tenga el salario base, sí lo va a tener. De hecho, en la misma ley muchas veces está oficinista 1, oficinista 1, oficinista 1 con diferentes salarios. Siempre se va a tomar el mayor para la determinación de las sanciones en este caso. Y es el que al final sale publicado en todo lado, ¿verdad? Entonces es el que se conoce más. También dentro de todo este tema que vimos en este módulo, existen diferentes sanciones. Ok, hay sanciones, casi todas son monetarias, ¿verdad? Donde tenemos que pagar un porcentaje de un salario base, como ya lo mencionábamos, o cierta cantidad de salarios bases, o el 1% del capital, o diferentes sanciones. Pero ¿qué pasa? Hay unas sanciones que son muy severas, que son las sanciones del cierre de negocio a nivel tributario. Y siento que en estas sanciones los contribuyentes y además los clientes tienen cierta responsabilidad, porque hay dos aristas de estas sanciones. Estas sanciones o estas infracciones que dan lugar al cierre del negocio están en el artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos. Ok, primero dice reincidir en no emitir o no entregar facturas o comprobantes autorizados. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, alguien del régimen simplificado no va a pasar porque está autorizado en no emitir factura electrónica si no lo desea. Pero alguien del régimen general, alguien del capital mobiliario, alguien del capital inmobiliario, todas estas personas deben de emitir factura. ¿Qué pasa? Si esta persona es reincidente en que no emite la factura y esta persona ya viene y bueno, la administración lo puede determinar ahora con todo este tema de la factura electrónica, que hay controles por todo lado, o de igual manera porque el cliente lo denuncia ante la administración tributaria. Eso llevaría a un cierre por 5 días naturales, y de igual forma está el otro, que es la no presentación de las declaraciones omitidas a no ingresar las sumas retenidas o percibidas o cobradas en el plazo concedido al efecto, cuando haya sido requerido por la administración tributaria. Este también es un cierre de 5 días naturales, pero ¿qué pasa acá? Que hay que ser reincidente también, o sea, porque si a mí se me olvidó una declaración un mes y lo presenté un día después, no es que me van a ir a cerrar el local, pero si ya es reincidente o si se logra determinar por parte de la administración que yo me estoy dejando, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, entonces ahí me pueden cerrar el negocio. Es muy importante tener en cuenta, porque hay muchos comerciantes que no tienen en cuenta todos estos temas y creen que al no presentar la factura no pasa nada. Pues sí pasa, pero aquí es donde juega un papel el cliente también, porque siento que el cliente puede decir, mire, ¿por qué usted no me entrega la factura y la solicita una vez, vuelve a comprar, no se la da? Pues lo más conveniente es hacer una denuncia ante la administración tributaria. Ok, el otro tema que se nos indica acá es que demos 2 ejemplos de sanciones tributarias vistas en esta lectura. A manera personal he pasado por 2 situaciones.
La primera situación se dio en un ente financiero donde yo trabajaba. Era un ente que estaba establecido como gran contribuyente, y resulta que en una declaración que era anual, informativa, se nos olvidó. Todo el departamento de contabilidad, de todos los que éramos, nadie se acordó, y ya habíamos recibido correos recordatorios, y el día de la presentación se nos olvidó. Resulta que 2 días después o algo así, nos llegó un correo de nuevo del gestor que estaba a cargo de la entidad, que no habíamos presentado la declaración y que la multa era un montón de dinero, pero así, un montón. Bueno, al final pudimos, como éramos grandes contribuyentes y demás, nos redujeron un poco la multa, porque la presentamos, digamos, rápido, pero igual fue una multa de casi 8 millones de colones. Entonces es algo innecesario, a veces me parece, si es un buen contribuyente. Ahí es donde me parece que son un poco injustas las sanciones en este sentido, porque si es un contribuyente que siempre mes a mes presenta, que todo, y por una sola declaración que no presentó en el año, que la presentó 2 días después, una gran multa. Pero bueno, también hay de todo, ¿verdad? Hay otros contribuyentes que no presentan nada, que todo lo presentan tardío o demás. Entonces, pues sí, por ese lado las sanciones pueden estar bien establecidas. Otro tema importante que me pasó ahora en mi trabajo actual es que una señora me consultó que donde vivía la señora que la arrendaba no le estaba generando factura. ¿Y por qué no le estaba generando factura? Porque la señora le dijo que ella no tenía que generar factura, lo cual no es cierto, porque las personas que se dedican al arrendamiento inmobiliario tienen que presentar factura electrónica, y por ende tienen que pagar el impuesto a las ganancias de capital, y demás. Entonces, y además tienen que cobrar el IVA si no es una pyme o para vivienda, ¿verdad? Si está por debajo del salario base y la tarifa del alquiler. Ahora bien, esta señora, mi recomendación fue, bueno, solicítela. Si no se la da, si ya la había solicitado muchas veces, pues entonces lo más conveniente y como ciudadano es denunciarlo ante la administración tributaria. Nosotros con este tema del tico, del pura vida y que demás, no nos gusta a veces hacer ese tipo de reclamos o hacer ese tipo de denuncias, pero hay que hacerlo porque hay personas que evaden muchos impuestos, y al final todos nos vemos perjudicados porque nos hacen más impuestos a nosotros. Impuestos a la canasta básica, como ya lo vimos, el IVA ahora con todo el tema de los servicios públicos, que al final nos afectan a todos los costarricenses. Entonces, esta es mi exposición, espero que sea de su agrado. Buenas noches.